Hola a todos, les mando un saludo, esperando que estén muy bien. Debido a los problemas que ya todos conocemos, vamos a continuar con nuestro curso de manera online, al menos por el momento. En este caso y en este video trataremos el tema de la evaluación integral del paciente en prostodoncia, todo lo referente al diagnóstico. Como introducción vamos a revisar dos términos importantes para la materia. El primero sería el diagnóstico. Según el glosario en terminología en prostodoncia, este se va a definir como la determinación de la naturaleza de una enfermedad. En palabras más simples, vamos a ver el estado actual en el que se encuentra nuestro paciente. El segundo término, el referente a prostodoncia, y este se va a referir a la especialidad de la odontología que engloba todo lo relacionado a los pacientes que presentan clínicamente alguna destrucción y o pérdida de dientes o de tejidos maxilofaciales. Entonces, esta especialidad de la odontología utiliza sustitutos biocompatibles para reponer esas estructuras y devolver la función. La prostodoncia la podemos dividir en diferentes categorías. Por el momento, en la primera parte, solo vamos a revisar lo concerniente a prostodoncia fija. En videos posteriores ya revisaremos lo de prostodoncia removible o prostodoncia total. En cuanto a la prostodoncia fija, nosotros sabemos que es la prostodoncia que se refiere a restauraciones o a prótesis que el paciente no puede mover o extraer a voluntad. Entonces, ese tipo de restauraciones pueden ir cementadas, que es lo más común en coronas individuales o puentes, pueden ir atornilladas en caso de que sean implantes o pueden ir unidas mecánicamente si la prótesis está diseñada con un aditamento de anclaje. Para poder rehabilitar un paciente con prótesis fija, es muy importante establecer la condición en la que se encuentran tanto los dientes como los tejidos, de tal manera que realizaremos dos tipos de diagnóstico. Un diagnóstico en conjunto, es decir, vamos a ver todas las estructuras como si fueran una sola unidad, y independiente a este, vamos a realizar un diagnóstico individual. Ambos diagnósticos los debemos de realizar desde un punto de vista funcional y estético. Tomar en cuenta la psicología del paciente es un aspecto básico a considerar. Conocer cuál es la percepción, cuál es la opinión de este paciente acerca del tratamiento que nosotros le estamos planteando. En dado caso que el paciente sea un paciente que ya es usuario o portador de algún tipo de prótesis, pues es muy importante conocer cuál es la opinión del paciente acerca de esa prótesis. ¿Le gusta? ¿Es estética? ¿Es cómoda? ¿Le resuelve el problema? ¿O puede generar otro problema también? Entonces, todas esas opiniones son muy importantes tomarlas en cuenta para poder nosotros presentar un plan de tratamiento adecuado. Otro punto es, ¿cuáles son las expectativas del resultado del tratamiento? ¿Qué es lo que está esperando el paciente de nuestro tratamiento? Si ese paciente tiene muy altas expectativas, piensa que le va a resolver 100% su problema, piensa que va a ganar una gran estética, o por el contrario, piensa que no va a haber ningún cambio con la prótesis que ya tiene. Nosotros mediante el diagnóstico podemos visualizar cuáles son los alcances de nuestro tratamiento y se los podemos hacer saber con anterioridad y podemos así comparar expectativas. Para nosotros poder establecer un diagnóstico en prostodoncia es necesario que sigamos ciertos criterios. Entonces, esos criterios ya están dados desde 1995 por el Colegio Americano de Prostodoncia. Estos criterios van a permitir reconocer de manera estructurada los factores de riesgo que pueden alterar el resultado de un tratamiento. Y estos mismos criterios nos van a permitir clasificar a los pacientes según un índice diagnóstico en prostodoncia. Estos criterios de los que estamos hablando se consideran ya parámetros, es decir, ya son auxiliares para la toma de decisiones en cuanto a determinar un diagnóstico o para realizar un plan de tratamiento. Los parámetros de los que estamos hablando y que más adelante vamos a revisar a fondo han sido elaborados para definir, por ejemplo, la calidad del tratamiento,
como auxiliar en la toma de decisiones tanto para médico y pacientes, nos ayudan en la educación y la formación de nuevos profesionales, nos ayudan a disminuir el riesgo de complicaciones legales, nos sirven también para identificar fuentes y recursos de tratamientos que no habíamos contemplado, nos ayudan a identificar situaciones clínicas en las que requieren a un especialista. Los parámetros que ustedes están observando en su pantalla son los auxiliares diagnósticos y de plan de tratamiento que estamos hablando. El número 1, la valoración clínica extensa, sería la valoración deseable en todos nuestros pacientes. Esta valoración incluye una historia médica, una historia odontológica, exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos, modelos de estudio y unos modelos montados en un articulador semiajustable. Sin embargo, no en todos los pacientes podemos realizar este tipo de valoraciones. También existe una valoración clínica limitada, como lo dice el punto número 2. Esta valoración estará reservada únicamente para aquellos pacientes que lleguen de urgencia a nuestro consultorio. Todos los demás puntos también son auxiliares en el diagnóstico y en el plan de tratamiento, como lo puede ser un paciente sin pérdida de dientes, pacientes parcialmente edéntulo, edentulismo completo, la colocación y restauración sobre implantes, la preparación y modificación de dientes, estética, disfunción temporomandibular, disfunciones de las vías respiratorias durante el sueño, la necesidad de alguna prótesis maxilofacial, la anestesia local y alguna terapia que sea complementaria. Los criterios que hemos revisado anteriormente han servido para clasificar los pacientes y para crear un índice diagnóstico en prostodoncia, o PDI por sus siglas en inglés. Este índice clasifica a los pacientes en dos grupos. El primer grupo serían pacientes sin pérdida de dientes y un segundo grupo con pacientes con pérdida parcial de dientes. En el primer grupo, en los pacientes sin pérdida de dientes, estos han sido clasificados según el estado de los dientes y el esquema oclusal, mientras que para el grupo de los pacientes con pérdida parcial de dientes, estos han sido clasificados de acuerdo a la localización y la extensión de las áreas edéntulas, a la condición de los dientes pilares, al esquema oclusal y a las crestas residuales. Vamos a revisar el primer grupo, el grupo de pacientes sin pérdida de dientes. Este grupo lo podemos subdividir en 4 clases. En la clase 1 serían pacientes ideales o de mínima complejidad. La clase 2 sería pacientes con complejidad moderada. La clase 3 serían pacientes con una mayor complejidad en sus tratamientos. Y la clase 4 sería la máxima complejidad que nosotros podríamos encontrar en el tratamiento de un paciente. En pacientes clase 1 o pacientes ideales de mínima complejidad, serán todos aquellos pacientes que presenten buena posición de dientes, que no requieran tratamiento en más de 3 órganos dentarios y que no requieran la intervención de otras disciplinas de la odontología. Los pacientes de complejidad moderada o pacientes clase 2 son todos aquellos pacientes en los que no se encuentra afectada la guía anterior, en donde las lesiones de los órganos dentarios están limitadas a un sextante, sin embargo, requieren la intervención de otra disciplina. Los pacientes clase 3 o de mayor complejidad son todos aquellos pacientes en los que la guía anterior sí está afectada. Nosotros podremos observar desgastes oclusales en dientes posteriores, además de que estarán afectados 3 o más sextantes. Y en este caso, sí es necesaria la intervención de otras disciplinas de la odontología. En pacientes clase 4 o pacientes de máxima complejidad, se puede observar una afectación grave de la oclusión. Asimismo, la guía anterior se va a ver afectada. Presentan también pérdida de la dimensión vertical y requieren intervención de varias disciplinas de la odontología. El segundo grupo del índice, los pacientes con pérdida parcial de dientes, se van a clasificar de manera similar. Se van a dividir 4 clases. La primera clase, pacientes ideales o con mínima complejidad. Segunda clase, complejidad moderada. La clase 3, mayor complejidad. La clase 4, máxima complejidad.
Los pacientes de clase 1 o pacientes ideales o de mínima complejidad son aquellos pacientes que presentan una zona edéntula localizada en una sola arcada. Los dientes pilares no tienen gran afectación y puede observarse una clase molar 1 de Angle. Cabe destacar que la zona edéntula no debe de exceder más de 2 órganos dentarios posteriores. Los pacientes clase 2 o pacientes de complejidad moderada son aquellos pacientes que presentan una zona edéntula con mayor compromiso. Los dientes pilares pueden estar comprometidos en al menos un sextante y muestran un esquema oclusal moderadamente alterado. Cabe destacar que puede observarse una clase 2 de Angle respecto a la cresta edéntula. Los pacientes clase 3 o pacientes de mayor complejidad son aquellos pacientes que presentan edentulismo parcial en una o varias zonas de una o de las dos arcadas. Los pilares pueden presentar un compromiso grave y el esquema oclusal requiere rehabilitación. Estos pacientes pueden presentar una clase 2 molar de Angle. Clase 4 o de máxima complejidad. Este tipo de pacientes son aquellos que presentan edentulismo parcial complejo en múltiples áreas. Pueden incluir las dos arcadas. Los dientes pilares se ven gravemente afectados. También se muestra una alteración en el esquema oclusal. Pueden requerir modificación de la dimensión vertical y presentan clase 2 o 3 de Angle. En este tipo de pacientes incluyen aquellos que presentan defectos congénitos o maxilofaciales, pacientes que tienen una arcada totalmente edéntula y pacientes que presentan enfermedades locales o enfermedades sistémicas. El que nosotros hagamos una correcta clasificación del paciente sin duda nos ayudará en nuestro diagnóstico y en un buen plan de tratamiento. Sin embargo, aquí presento algunas claves del éxito en prostodoncia que, aunque muy sencillas, son de gran importancia. Comprender las necesidades y deseos del paciente, ya lo habíamos mencionado con anterioridad. El conocer cuál es la psicología del paciente, qué piensa de los tratamientos anteriores que ha llevado a cabo, cuál es la percepción del tratamiento que le estamos ofreciendo nosotros y cuáles son sus expectativas. El segundo punto, tener presentes los principios biológicos y mecánicos. Si nosotros respetamos estos dos puntos, sin duda tendremos una rehabilitación exitosa. Además de conocer los materiales que vamos a utilizar y cuáles son los ideales para el caso del que estamos tratando. Con el tiempo, ustedes irán desarrollando un ojo clínico y un juicio cada vez más acertado. Y si a esto le suman la habilidad y el conocimiento para realizar un plan de tratamiento, sin duda tendrán éxito en un futuro. Independientemente de los parámetros que ya hemos revisado, existen elementos diagnósticos que nos van a guiar en el proceso de conocer el estado actual de un paciente. La historia médica, sin duda el más importante, el que constará de una anamnesis completa, la exploración intra y extraoral, una evaluación de la articulación temporomandibular. Además, deberemos conocer el estado actual de los dientes y la relación que llevan entre ellos, es decir, vamos a evaluar la oclusión. El que nosotros contemos con radiografías, no solo una radiografía panorámica, sino una serie radiográfica periapical para conocer el estado conciso de los dientes que nos importan a nosotros o que utilizaremos como dientes pilares, también es muy importante, y así como los modelos diagnósticos, esa representación en 3D de la boca del paciente, la cual nosotros podemos valorar de manera extraoral, y que aparte de eso la podríamos montar en un articulador semiajustable para conocer cuál es su actividad. En evaluaciones anteriores ya habíamos revisado la historia clínica completa y habíamos visto la forma de cómo debe de realizarse. Sin embargo, en esta presentación hay que resaltar que la historia clínica es un protocolo en donde nosotros vamos a obtener datos significativos de la salud del paciente, es decir, todos sus antecedentes patológicos y su estado actual, para determinar cuáles de esos datos o cuáles de esos antecedentes
pueden influir en el resultado del tratamiento. La historia clínica sin duda nos va a ayudar a identificar algunos antecedentes patológicos personales o algunos padecimientos sistémicos que tengan efecto directo o de manera indirecta en el tratamiento que nosotros estamos realizando. En la diapositiva que ustedes están observando en pantalla pueden ver algunas alteraciones que se pueden presentar por estos padecimientos y las enfermedades o los mecanismos por los cuales son causadas estas alteraciones. En el primer renglón nosotros podemos observar los efectos reparativos. Estos efectos reparativos van a estar dados por enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas o la ingestión de algunos medicamentos citotóxicos. Estos medicamentos citotóxicos son los medicamentos que utilizamos para tratar el cáncer, o medicamentos citorreguladores, los cuales son medicamentos utilizados para tratar enfermedades autoinmunes o regular la respuesta inflamatoria. En el segundo renglón podemos ver las alteraciones que aumentan el riesgo de infección en un paciente, sobre todo posterior a una cirugía. Y las enfermedades o los mecanismos relacionados van a ser las deficiencias inmunitarias, la ingestión de medicamentos citotóxicos o citorreguladores y la terapia para radiación. En cuanto a la pérdida del sellado marginal en restauraciones, aquí la fuerza excesiva de masticación de los pacientes va a jugar un papel muy importante. Pacientes bruxistas sobre todo, o pacientes que presenten falta de salivación, que puede estar dada por múltiples factores que ustedes ya conocen. O pacientes que presenten alguna displasia dental, también va a favorecer este tipo de alteraciones. Para los defectos de la adherencia de materiales dentales, la alteración en la densidad mineral de los dientes va a jugar un papel muy importante, es decir, dientes que tengan algún tipo de displasia o la fuerza excesiva en la masticación. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de pacientes bruxistas o pacientes que presenten epilepsia o Parkinson. También son pacientes que son propensos a defectos en la adherencia de materiales. Y hay otros pacientes que van a presentar un riesgo aumentado de caries o de presentar enfermedad periodontal, y aquí va a jugar un papel muy importante, por ejemplo, la falta de salivación, las hipoplasias dentales, algunas deficiencias neuromotoras de todos aquellos pacientes que tengan limitaciones de movimiento, por ejemplo, los pacientes con artritis o pacientes con parálisis cerebral, y pacientes que presenten alguna deficiencia mental o psicológica, por ejemplo, pacientes con trisomía 21 o pacientes con Alzheimer. Como ustedes pueden observar, desde la historia clínica, ustedes ya pueden ir previendo qué o cuáles de estos padecimientos o de cuáles mecanismos pueden llevar a cabo un defecto o una alteración en su tratamiento, en el resultado de su tratamiento, y ir pensando la manera en cómo podemos prevenirlos. Como parte de la historia clínica, nosotros debemos realizar una exploración física. En este caso vamos a hablar de la exploración intraoral, en la cual nosotros podemos revisar partes blandas que constarán de la mucosa bucal y la mucosa gingival, de tejidos duros, o sea, de estructuras óseas, y también podemos realizar un examen periodontal, que es indispensable y pilar fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo algún tipo de tratamiento. Durante el examen físico intraoral, el examen de partes blandas es el primero en realizarse. El que nosotros podemos evaluar el estado en el que se encuentran las mucosas, tanto bucal como gingival, es muy importante. En la mucosa gingival nosotros podemos valorar las zonas dentadas y las zonas sedéntulas. También durante este examen nosotros podemos observar el estado de higiene del paciente, así como el grado de encía adherida que presentan los dientes que nosotros utilizaremos como dientes pilares. Si hubiera alguna alteración de estas dos, es decir, si el paciente no tuviera una buena higiene o si el grado de encía adherida en los dientes pilares no fuera el suficiente, entonces ese paciente es susceptible a presentar una inflamación crónica. Si nosotros no cambiamos este aspecto, no podemos proseguir en el proceso de el tratamiento de prótesis fija con este paciente. En el examen de mucosa bucal nosotros podemos valorar ciertos aspectos que nos van a indicar el grado de salud que guarda esta mucosa. Nosotros podemos observar la consistencia de la mucosa, el grado de humedad
que va a estar relacionado con la hidratación del paciente o con la producción de saliva, la coloración, que nos puede indicar algún tipo de inflamación, la presencia de lesiones blancas o de ulceraciones o erosiones, si existe alguna inflamación ya sea local o general, o podemos observar alguna tumoración. En la evaluación de la mucosa gingival nosotros vamos a valorar dos zonas, las zonas sedéntulas y las zonas dentadas. Las zonas sedéntulas nosotros podemos observar aspectos como la coloración de la zona, qué consistencia presenta y si existe o no alguna hipertrofia. En las zonas dentadas nosotros deberíamos de observar una coloración rosa coral, que sería lo deseado e indicativo de que no existe inflamación. También podemos valorar la consistencia y determinar si la inflamación que presenta se debe a placa o sarro o podemos deducir que se refiere a medicamentos. También podemos describir si existe alguna hipertrofia, así como obtener datos de una prótesis mal adaptada. Posterior al examen de partes blandas, continuaremos la valoración de estructuras óseas, es decir, las partes duras. Ustedes clínicamente pueden observar en un paciente si éste presenta torus o algún tipo de exocitosis. También pueden observar si posterior a la realización de algunas extracciones dentales, la cresta ósea o la cresta alveolar se ve o presenta una reabsorción muy grande. Si fuera así el caso, también puede presentar una cresta ósea afilada, lo cual complicaría un poco la rehabilitación dental en dado caso que ustedes vayan a rehabilitar con un puente o implantes. También pueden valorar el grado de desarrollo de los maxilares del paciente, es decir, van a determinar las relaciones maxilomandibulares de este. Incluido en el examen de partes duras podemos añadir el análisis de los dientes. Aquí ustedes clínicamente pueden determinar si un diente está ausente o está presente. Y si ese diente está presente, también pueden describir qué estado de salud guarda, si es un diente que está cariado o es un diente que ya ha sido tratado. En dado caso de que ese diente ya haya sido tratado, pues ustedes pueden describir el estado de las obturaciones que presenta. También clínicamente pueden observar si existe alguna malposición dentaria y con la ayuda de la radiografía podrían valorar la relación corona-raíz. Es decir, ustedes están valorando a esos dientes como posibles pilares para su tratamiento de prótesis fija. También es muy importante determinar la vitalidad pulpar de ese diente, debido a que los dientes vitales pues, son los dientes ideales como pilares para las restauraciones de prótesis fija. Pueden también buscar huellas de la función masticatoria, por ejemplo, facetas de desgaste o si ese diente tiene algún contacto prematuro. También deberán averiguar si el paciente presenta algún hábito o alguna parafunción. Puede ser que el paciente sea bruxista o que le guste masticar hielo o que mastique las plumas, etc. La valoración de los tejidos de sostén del diente es muy importante previa a cualquier tipo de restauración protésica. Todo diente relacionado con la prótesis fija deberá encontrarse en un estado óptimo de salud. Es por eso que anticipadamente a realizar cualquier tipo de tratamiento, ustedes deberán diagnosticar periodontalmente cualquier órgano dentario que estén pensando en utilizar como un diente pilar. El que nosotros conozcamos los resultados de tratamientos previos que ha llevado a cabo el paciente es muy importante. Es por eso que debemos llevar a cabo una evaluación de las prótesis previas. Los pacientes que ya son portadores de este tipo de tratamientos ya han generado una opinión acerca de su tratamiento, que no siempre es positivo. Y es muy importante que nosotros conozcamos esa opinión. También han generado alguna expectativa frente al tratamiento que nosotros le estamos sugiriendo. En dado caso de que su experiencia no sea positiva, pues las expectativas frente al tratamiento que nosotros le estamos sugiriendo, pues van a ser bajas, inclusive puede llegar a negarse a la realización del tratamiento.
También en la evaluación de las prótesis previas podemos darnos cuenta de la respuesta gingival a los tratamientos que se le realizaron. Asimismo, podemos valorar la higiene que tuvo el paciente y si es que este paciente le dio algún tipo de mantenimiento a su tratamiento. Además de todas las evaluaciones que ya hemos revisado, vamos a añadir la evaluación de la articulación temporomandibular. El que nosotros podamos determinar con anterioridad a un tratamiento el estado de salud que guarda esta articulación es muy importante. Con nuestro tratamiento nosotros podríamos empeorar la condición en la que se encuentra este paciente. En cambio, si nosotros valoramos previo a nuestro tratamiento esa condición de salud, pues inclusive nuestro tratamiento podría mejorar la condición en la que se encuentra esa articulación temporomandibular. En dado caso que nosotros no estemos capacitados para tratar esa disfunción temporomandibular, bueno, pues se requerirá remitir a un especialista. Existe una serie de requisitos que nosotros podemos utilizar para conocer si el sistema masticatorio de nuestro paciente está en equilibrio. Estos son conocidos como los requisitos de Dawson y son los que ustedes están observando en la diapositiva. Número 1, que el paciente tenga cóndilos asintomáticos. Número 2, que la guía anterior esté en armonía con la función mandibular. Número 3, que no existan interferencias en los dientes posteriores. Número 4, que exista armonía vertical en todos los dientes. Y el número 5, que exista armonía horizontal en todos los dientes. Sin duda, las radiografías son un auxiliar muy importante en la odontología. Quizá la radiografía panorámica sea la radiografía que más solicitamos a los pacientes que requieren un tratamiento integral. Sin embargo, las radiografías panorámicas no tienen la definición en la imagen que nosotros requerimos en prótesis fija. Es por eso que es muy importante solicitar a nuestros pacientes radiografías, sobre todo de las zonas clave en las que nosotros utilizaremos algunos dientes como pilares. Estamos hablando de las radiografías periapicales. En este tipo de radiografías nosotros podemos observar con mayor detalle las siguientes estructuras. Por ejemplo, el soporte óseo que tienen esos dientes, el número y la morfología radicular, la calidad del soporte óseo, si existiera algún ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal en alguno de los dientes que nosotros consideramos como pilares, si existe alguna área de resorción ósea vertical o horizontal, o el grado de inclinación axial que guardan los dientes con respecto a otros, si existe una continuidad e integridad en la lámina dura del hueso. Podemos observar también la morfología pulpar y la calidad de tratamientos endodónticos previos a nuestras restauraciones. Si existen lesiones apicales, puede ser una lesión derivada de algún absceso, alguna reabsorción ósea o alguna fractura, o también podríamos diagnosticar algunas lesiones cariosas en espacios interproximales y que sea difícilmente detectadas con la observación clínica. También podemos observar algunas manifestaciones radiológicas de enfermedades sistémicas. Los modelos diagnósticos son la representación en tercera dimensión de la boca del paciente. Estos modelos los podemos analizar de manera extraoral con gran libertad y podemos observar ciertas características que de otra manera no podríamos valorar tan fielmente. Estos modelos, si nosotros los articulamos en un articulador semiajustable, no solo observamos las características de las estructuras de la boca del paciente, sino hasta cierto grado podemos analizar la función de este paciente. Estos modelos nos permiten visualizar los espacios que presenta el paciente sin ningún tipo de impedimento. Además, aquí podemos determinar la curvatura de la arcada en la región edéntula que nosotros vamos a rehabilitar. También podemos observar la inclinación que guardan los dientes pilares y podemos revisar la oclusión del paciente.
También estos modelos son muy importantes porque podemos realizar encerados diagnósticos, los cuales nos van a dar cierta certeza del resultado que nosotros podemos obtener en este paciente. Independientemente de todas las valoraciones anteriores, debemos de tener ciertas consideraciones globales previas a un tratamiento. Por ejemplo, la valoración de los dientes pilares. Son esos dientes que nos van a servir para soportar nuestras prótesis fijas como tratamiento. Esos dientes pilares idealmente deben de ser dientes vitales, que sean dientes que no tengan movilidad, por lo tanto los tejidos de sostén que los rodean deben de estar saludables. No siempre encontramos esas tres características. No impide que utilicemos este tipo de dientes como dientes pilares, pero sí condiciona el pronóstico de nuestro tratamiento. Inclusive muchas veces utilizamos dientes con endodoncia como dientes pilares, lo cual no es malo, pero sí deben de cumplir con ciertas características que vamos a ver a continuación. Si nosotros vamos a utilizar un diente con endodoncia como un diente pilar para nuestra restauración de prótesis fija, debería de cumplir con los siguientes requisitos. Nosotros radiográficamente deberíamos de observar un correcto tratamiento de endodoncia, por lo tanto, un correcto sellado de ese tratamiento. El paciente debería de estar asintomático alrededor de un mes posterior a que se le haya realizado el tratamiento de endodoncia. También radiográficamente no se deberían de observar áreas radiolúcidas alrededor del ápice. Esto indicaría una posible falla en el tratamiento de endodoncia. Aunado a esto, la reconstrucción del muñón para que nosotros podamos utilizar ese diente pilar es muy importante. Utilizar el elemento adecuado para restaurar ese muñón, ya sea que lo podamos restaurar con un endoposte o si el muñón tiene el suficiente remanente con una amalgama o con alguna resina. Las consideraciones acerca de las raíces de los órganos dentarios que vamos a utilizar como dientes pilares es muy importante. La literatura nos marca ciertas proporciones corona-raíz. Nos dice que una proporción óptima sería 1 a 2, una proporción aceptable sería de 2 a 3 y la mínima proporción que nosotros deberíamos de tomar en cuenta sería 1 a 1 corona-raíz. También debemos analizar si los dientes que vamos a utilizar son dientes unirradiculares o multirradiculares y así poder calcular el área de superficie radicular. Nos dice que a mayor área es el mejor pronóstico, es decir, a mayor área de la raíz del diente pilar sería un mejor pronóstico para nuestra prótesis. Esta área superficial la podemos calcular con la ley de Ante. Además del análisis que nosotros le realizamos a los órganos dentarios que consideramos como probables dientes pilares, también debemos de considerar la zona edéntula. La longitud de la zona edéntula va a dictar la necesidad de utilizar cierto número de órganos dentarios como pilares en nuestro tratamiento. Quizá el parámetro más conocido que nosotros tenemos para calcular el número de pilares requeridos para nuestro tratamiento sería la ley de Ante. Entonces, esta ley nos dice que el área de la superficie de las raíces de los pilares debe ser igual a la superficie de los dientes reemplazados. Si nosotros consideramos este parámetro, seguramente la estabilidad de nuestra prótesis será buena. Además de la longitud, también la localización de la zona edéntula es importante. Por ejemplo, en un paciente que presente una zona edéntula que corresponda a dientes anteriores, pues la prioridad para su tratamiento será la estética. Sin embargo, en un paciente que la zona edéntula se presente en órganos dentarios posteriores, pues la prioridad será la función. Sin embargo, sea una o sea otra, el reemplazar los órganos dentarios perdidos también nos va a ayudar a prevenir la migración de dientes vecinos y la supraerupción de los dientes antagonistas.
Otro punto importante son las consideraciones biomecánicas. Las consideraciones biomecánicas nos dicen que cuanto mayor es el número de dientes que vamos a reemplazar, el pronóstico para nuestro tratamiento se vuelve más incierto. Esto se debe a dos factores principalmente. El primero es que existe una sobrecarga en los tejidos periodontales de los órganos dentarios que nosotros designamos como dientes pilares. Y esto es porque soportan las fuerzas que le corresponden a estos dientes y aparte ayudan a soportar las fuerzas que corresponden a los pónticos que están ayudando a sostener. Y la segunda característica nos habla del diseño de la prótesis y las características biomecánicas que tenga esta restauración. Si tomamos en cuenta las consideraciones biomecánicas, vamos a concluir que un espacio dentulo muy largo nos va a crear dos problemas. El primer problema, el espacio dentulo muy largo en sí mismo va a requerir un gran número de dientes pilares, lo que nos va a llevar a preguntarnos si tenemos esa cantidad de dientes pilares disponibles. Y el segundo problema va a estar en función en el lugar de la arcada en que se encuentre. Si ese espacio corresponde a los dientes anteriores, puede comprometer la estética de nuestro tratamiento. Si ese espacio está o corresponde a los órganos dentarios posteriores, pues va a comprometer la función de nuestro tratamiento. Estas consideraciones biomecánicas nos sugieren la indicación o no de la utilización de una prótesis fija como tratamiento. También nos van a sugerir el tipo de diseño o el material de la restauración que vamos a utilizar. Si necesitamos utilizar algún tipo de ferulizaciones o de apoyo y el pronóstico. Como ya revisamos, el pronóstico nos dice que un espacio dental muy largo tiene un pronóstico reservado. Muy bien, aquí llegamos al final de la presentación. Las preguntas las podrán realizar en la plataforma de Google Classroom y ahí mismo podrán consultar las actividades que tenemos para la materia. Muchas gracias por su atención.